Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Reciban todos un cordial saludo en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Esta es la casa del Rey, hermano. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en comunión con el Señor. Bendito Dios, Señor, Padre bueno. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor. El privilegio que tenemos, Señor, de habitar los hermanos juntos en armonía, Señor. Padre, gracias por este tiempo de alabanza, este tiempo en que podemos alabarte, bendecir y glorificar y adorar tu santo nombre, Señor. Padre, ahora que te hemos alabado y te hemos bendecido, Señor, te rogamos que seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos todos recibir esa palabra, Señor, con corazones sinceros, que podamos todos, Señor, recibirla con humildad, Señor, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, amados, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, esta porción de la palabra es una palabra que nos invita a reflexionar, que nos invita a meditar. Es más, esa palabra está puesta como amonestación. Si ustedes ven la historia del pueblo de Israel, una historia que marca el rumbo de las cosas que Dios establece. El pueblo de Israel liberado por el Señor. El Señor les libera para que ellos salgan de la opresión, para que salgan de la oscuridad en que vivían. Imagínense ustedes vivir en condición de esclavos, en donde trabajaban todos los días de la semana. Para ellos no había reposo, no había la oportunidad de acercarse a Dios. No tenían un tiempo para Dios. Y Dios les saca de esa tierra, de esa esclavitud, y los lleva al desierto. ¿Cuál era el propósito de Dios? De sacarlos de la esclavitud. ¿Para qué? Para hacer de su pueblo un pueblo libre, un pueblo que tuviera la opción de
poderse acercar a Él libremente, de poder manifestar el pueblo su alabanza, su gloria y adoración al Dios Altísimo que los había liberado. Y este mensaje se llama Dios de propósito. La Biblia nos hace ver, nos dice que todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Nada es hecho al azar. Nada es hecho así porque así. Dios tiene un plan perfectamente elaborado, maravillosamente elaborado. A Dios no es que le salen las cosas como a nosotros, dice, nos pasó así de relancina o de chiripa, como decimos. No. Dios tiene plenamente establecido. Es más, Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas están en la voluntad de Dios perfectamente controladas. Aún el enemigo, aún el demonio está bajo la autoridad de lo que le permite hacer Dios. Cuando entendemos esto, vemos estos escritos que dice que ni una hoja del árbol se cae sin la voluntad de Dios. Qué maravilloso, amados. Qué precioso es saber que tenemos un Dios soberano, que vive, que reina, que gobierna con poder y autoridad, que no tenemos un Dios de palo o de madera que no pueda hacer conforme a lo que nosotros necesitamos, sino que Él tiene establecido. Y definitivamente, amados, Dios da mejor de lo que hemos pedido, porque tenemos un Dios sabio, un Dios que conoce la verdadera necesidad de cada uno de sus hijos. Yo siempre digo esto: los niños piden a su padre, a su madre, un caramelo, y la mamá le dice, no, cómete un huevito. ¿Sabe por qué? Porque la madre sabe que ahí tiene mayor alimentación que en lo otro, que es una golosina. Cuando vemos esta escritura de que el apóstol Pablo hace alusión, dice que todo el pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube, que todos comieron la misma bebida, que todos comieron del mismo alimento, que todos estuvieron bajo la nube y que el agua que bebieron era de la roca que los seguía, y que la roca es Cristo Jesús. Yo me maravillo, hermanos, de ver a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Como el ángel de Jehová iba delante de ellos, que la columna de fuego iba siempre con ellos, que la columna de nubes siempre estaba para darles su sombra, tal como dice el libro de Salmos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué precioso es esta cobertura que Dios quiere darle a sus hijos. Pero, amados hermanos, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel? Llevarlo a una tierra en que fluye leche y miel, ¿verdad? No es que literalmente iba a salir leche y miel de la tierra, sino que iba a fluir la presencia de Dios en la vida de cada uno de ellos, en donde ellos no tenían que preocuparse de nada, porque Dios estaba ahí con ellos, y donde está la presencia de Dios, lo tenemos todo. Canaán, la tierra prometida, una figura de lo que es Cristo Jesús. Cristo es la tierra prometida nuestra. Cuando los hombres llegamos a la presencia de Dios y reconocemos a Cristo Jesús, obtenemos la salvación, ¿verdad? Cuando entregamos nuestra alma a Cristo, recibimos la salvación, pero de ahí, tal cual como que si saliéramos de Egipto, de las manos del faraón, que es una figura de Satanás.
cuando salimos de las manos del faraón, tenemos un proceso que es llegar a la tierra prometida, que es Cristo Jesús. Pero noten ustedes, los estudiosos, los arqueólogos y todos los teólogos han hecho un cálculo que desde Egipto hasta Canaán, el pueblo a pie, como iban ellos, tardaban 14 días. Pero, oh sorpresa, que la Biblia registra 40 años. 40 largos años. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso que Dios tenía que establecer era que había que cambiar estilos, pensamientos, formas, costumbres, religiosidades, idolatría, murmuraciones y todo tipo de cosas que no permitían que ellos pudieran ir directamente a la tierra prometida. Y el proceso duró años, no porque Dios sea lento para hacer las cosas, sino porque el hombre no permitió, el hombre se rebeló, pecaron contra el Señor, a pesar de que ellos vieron, porque el pueblo de Israel pudo palpar, pudo ver cosas extraordinarias. Imagínense ustedes el espectáculo tremendo de ver cómo el mar rojo se abrió. Imagínense ustedes cómo ellos atravesaron en seco, cómo ellos vieron que cuando el pueblo pasó, todas las toneladas de agua cayeron sobre los carros del faraón. Ellos danzaron, bailaron, cantaron, adoraron al Señor porque vieron las maravillas. Hay un cántico que se llama el Cántico de María y Moisés en el libro de Éxodos, de ver cómo ellos alabaron al Señor. Ellos vieron, amados hermanos, cómo Dios mandó plagas a Egipto, y siempre ellos vieron que Dios les dio a ellos cobertura, que Dios los guardó. No obstante eso, la memoria de ellos era como que se borraba totalmente, porque en medio estaban en dificultad y decían, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios ha traído esta dificultad? No tenemos agua. ¿No era mejor morir en Egipto? ¿Acaso que en Egipto no había sepulcros? ¿Acaso no era mejor que nos sentábamos en Egipto junto a la olla y comíamos carne y nos llenábamos? En Egipto había cebollas. Y ellos empezaron a murmurar. Y en realidad, a pesar de que en Egipto tenían carne y todo, tampoco tenían la abundancia que ellos estaban diciendo que tenían, porque ellos eran esclavos y morían en la majada, morían en el lodo. Sin embargo, ellos estaban diciendo, tal cual como algunos dicen, cuando vine al Señor, vinieron los problemas. Yo estaba bien. Y es que el hombre añade despropósitos en Dios. Como que si Dios hiciera las cosas para que al hombre le vaya mal. Al hombre le va mal porque en su corazón hay dureza, porque en su corazón hay incredulidad, porque en su corazón solamente hay engaño, porque solamente queremos nosotros participar de las cosas que tienen que ver con el bienestar de la carne. El hombre solamente busca el bienestar, el confort, pero el Señor Jesús dijo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia primero, y el resto te llegará por añadidura. Amados hermanos, la añadidura es la bendición que Dios nos da aquí en la tierra. El reino de los cielos es eterno.
La justicia de Dios es lo que es Cristo Jesús como ejemplo para que nosotros podamos aprender de Él. Cuando nosotros, nuestro primer propósito es que el reino de los cielos venga a nuestra vida, que venga y gobierne con poder y autoridad en nuestro hogar, cuando podamos nosotros ir y ser luz en este mundo lleno de tinieblas, enseñando y predicando la palabra, cuando nuestro amanecer es motivado por llevar la palabra a aquellos que no han conocido a ese libertador que se llama Cristo Jesús, para que ellos puedan ser libres. Entonces se cumple la palabra que dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Si usted ve en el libro de Mateo, dice: no te afanéis en qué has de comer y en qué has de vestir. O sea, se refiere evidentemente a los deleites que nosotros queremos tener. El hombre está preocupado, más preocupado de los deleites y de las comodidades que hay en este mundo, que más bien de lo que primeramente debe buscar. ¿Sabe por qué, amados? Porque queremos solamente el confort, queremos estar bien, solamente vemos con una vista miope lo que es la vida terrenal, y no vemos que el propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es llevarnos a su misma presencia, en donde Cristo Jesús recibirá a sus amados. Cuando vemos esto, podemos entender que un breve momento de tribulación no se compara con una eternidad de gloria y majestad, cuando vamos a disfrutar de los santos en luz, como dice la palabra, de la herencia de los santos en luz, en donde Cristo Jesús nos ha hecho herederos y coherederos de la gracia del trono, en donde Cristo Jesús nos hace sus hermanos por medio de la fe que tenemos en Él. Cuando vemos esto, amados, nos damos cuenta que la vista de los hombres es muy corta, que no busca la justicia, que busca solamente el bienestar. Cada quien en el momento de hacer justicia ala para su molino y se parcializa. Aún la conciencia del hombre se parcializa para favorecerse a sí mismo. Por eso es que el apóstol Pablo amonesta a la iglesia, a los santos. Dice que el Señor de los muchos, de los más, no se agradó, y muchos perecieron en el desierto. Hay muchos hermanos cristianos que pasarán muchos años en el desierto. Muchos años pasarán con sed, con hambre, con necesidad, por cuanto ellos no se fijaron que el propósito de Dios era otro. El propósito de Dios es que nosotros seamos enriquecidos primeramente en lo espiritual. ¿Cómo dice la palabra en el libro de tercera de Juan? Dice: amado mío, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de lo básico, de lo elemental, de lo que Dios quiere como propósito. Dios quiere que crucemos esa experiencia del desierto pronto. Pero las pruebas vendrán porque murmuramos, porque nos rebelamos, porque somos desobedientes, porque nuestra meta y nuestro propósito no es que el reino de los cielos venga. No oramos como dice: vénganos tu reino y hágase tu voluntad. No, queremos que se haga nuestra voluntad, no la de Él. El Señor nos dice una cosa, dice, pero nosotros decimos: pero es que yo quiero esto de acá. Tal cual como el niño que pide el caramelo y la mamá le da el huevo y dice: yo quiero el caramelo. Y la mamá dice: no, te comes el huevo. Entendemos que los propósitos de Dios son tan diversos a los que el hombre propone, que el propósito de Dios es que nosotros podamos llegar a Canaán, que es Cristo Jesús en nuestra vida. Jesús dijo, amados,
yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10, dice, porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿qué es lo que ocurre, amados? Para muchos la abundancia está en casas, en cuentas bancarias, en carros, en viajes, en cosas superfluas, pero no está en la abundancia que debe tener primeramente nuestro corazón. Sí, amados hermanos, si nuestro propósito solamente es la prosperidad material nuestra, y para muchos el ser bendecido es como ver una escala de valores en cuanto a cuánto tienes, cuánto te ha bendecido el Señor. Y no es así, no es así. El Señor dice, busca el reino de los cielos y su justicia primero. El reino de los cielos es eterno, la justicia es Dios. Y primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero no es así. No es el amén siempre en nuestra vida. Lo decimos, pero no representa la preocupación primordial, el propósito de nuestra vida. Miren cómo dice el libro de Efesios, que Él nos hizo, que somos hechura suya para que andemos en buenas obras, dice. Véanlo en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 9. Dice que el Señor nos hizo, que somos hechura suya. La escritura en el original dice poema, que significa una obra maravillosa. Cuando entendemos esto, vamos viendo que el apóstol Pablo amonesta con una razón muy fundamental. ¿Sabe por qué, amados? Porque hay muchos que perecerán en el desierto. Dice que todos los menores de 40 años cayeron en el desierto. De los más no se agradó el Señor, de los más. ¿Sabe por qué? Porque se rebelaron, porque murmuraron, porque atribuyeron despropósitos en Dios, como que si Dios los llevó así nomás al azar. No tenían ni 2, 3 días y ya dijeron tenemos sed, nos ha sacado a morir de sed al desierto, dijeron. Y el Señor le dijo a Moisés, coge la vara que tienes en la mano y toca la roca. Y salieron raudales de agua para alimentar a toda una población con sus animales y sus bestias. Si entendemos esto, cuando vemos el libro de Deuteronomio en el capítulo 8 dice, te tuve estos 40 años en donde pasaste hambre y sed para ver qué había en tu corazón. ¿Entendemos, amados? De tal forma que si en determinado tiempo de nuestra vida viene hambre, viene necesidad, tengamos sumo cuidado de no murmurar contra Dios, de no atribuirle despropósitos. Porque a veces el Señor lo que está es probando a dónde se encuentra nuestro corazón, en dónde nosotros verdaderamente estamos fundamentados, si verdaderamente nosotros hemos creído en aquel que nos llamó para darnos las buenas nuevas, para ofrecernos su salvación y vida eterna. Amados hermanos, este tiempo que pasamos en la tierra, como dice la Escritura, este breve momento, si es necesario, pasaremos pruebas, hermano. La vida del cristiano no es una vida de rosas. Pueden venir pruebas, tribulaciones, dificultades. A veces seremos acusados injustamente. A veces seremos señalados, pero el Señor dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces, amados hermanos, sufrimos persecución, pasamos dificultades, podemos pasar hambre, podemos pasar enfermedad, pero al final
del tiempo, hermanos, de nuestra vida, cuando el Señor nos llame, veremos que ahí está la recompensa, que ahí está Cristo Jesús, que hay una esperanza para aquel que ha depositado su fe en el Señor, que aunque pasen los años en esta tierra con mucha dificultad, no debemos atribuir ningún despropósito a Dios. ¿Acaso la Escritura no dice, en el capítulo 8 de Romanos, dice que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, a los que son llamados conforme al propósito de Dios? Oh, amado, significa que a veces es necesario que usted tenga alguna dificultad. Significa que usted a veces tiene que tener dolor, a veces tiene que tener tribulación, a veces tiene que ser quebrantado, porque si usted no fuera quebrantado, no vendría a los pies del Señor. La Escritura dice: mirad a aquel quien sufrió tal contradicción de pecados. Cristo Jesús sufrió lo indecible. Nunca atribuyó despropósito a su Padre. Nunca dijo: esto no es vida. Mucha gente dice: esto no es vida. Mucha gente dice: buenos días, ¿qué tienen de buenos? Muchos maldicen, muchos reniegan, muchos murmuran, muchos le dicen: Señor, ¿por qué? Estoy enojado con Dios, dicen unos. La criatura fijándose en el Creador. No entendemos muchas veces. El hombre tiene que aprender a darle la gloria, a honra. ¿Acaso recibiremos el bien y no recibiremos el mal? Dice el libro de Job. Dice Job que Job dijo, después de haber perdido todas las cosas, después de que le vino una tremenda enfermedad en su piel, después de que perdió sus hijos, todos sus bienes, dice que Job no acusó a Dios, ni hubo en él ninguna palabra para decir que hubo un despropósito en él, sino que dijo: Jehová, tu nombre sea bendito. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Oh, amado, a veces no entendemos qué está pasando, pero tenemos que pedirle a Dios la suficiente entereza para mantenernos firmes. La Escritura dice: y el que esté firme, mire que no caiga. Amados hermanos, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Es por la fe, que es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que nuestro amado Salvador dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os lo diría, dice. Entendemos que el propósito de Dios es que nosotros un día entremos a su santa presencia, que nuestro propósito es entender que Dios todas las cosas las hace para que nosotros podamos prepararnos para disfrutar de la comunión de los santos en luz, de que podamos heredar la vida eterna, de que podamos nosotros estar en la presencia de Él. Oh, amado, imagínese usted un irreverente entrando al reino de los cielos. Imagínese usted un vanidoso entrando al reino de los cielos. Imagínese usted un injurioso entrando al reino de los cielos. Imagínese usted un mentiroso en el reino de los cielos. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué puede hacer? Si allí entrará solamente lo que es puro, lo que es santo. Entonces Dios tiene que establecer un proceso de lavamiento, un proceso de purificación, un proceso de santificación de nuestra vida. Y si no entendemos a la buena, el Señor nos hará entender con la disciplina, porque al que Él ama disciplina, dice la Biblia. Él tiene que disciplinar a sus hijos. Él no dejará que sus hijos vivan en desorden. Entonces, imagínense, amados hermanos, si todos nosotros tuviéramos mansiones,
Si todos nosotros tuviéramos pólizas y dinero muchísimo para gastar, ¿usted cree que alguno vendría a la casa de Dios? ¿Usted cree que vendríamos? ¿Usted cree que nos quebrantaríamos? ¿Usted cree que no andaríamos con la mirada arriba, solamente caminando en el aire, caminando, respirando ozono? ¿Usted cree que seríamos humildes? ¿Que seríamos sencillos? No, amados hermanos. Entonces Dios tiene que establecer un proceso. A lo mejor nos tome 14 días cruzar hasta la tierra prometida. O a lo mejor nos tome 40 años. O a lo mejor quedaremos sembrados en el desierto. Todo depende de nuestra disposición. Cuando vemos este pasaje bíblico que dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que de los más el Señor se desagradó. Y era su pueblo, era el pueblo de Israel. No eran los injertados como nosotros, no eran los gentiles como nosotros. Era el pueblo de Israel, era el pueblo que Él había escogido. Así que, amados hermanos, no nos jactemos, porque si las ramas naturales fueron desgajadas, ¿cuánto más las ramas que fueron injertadas? Nosotros hemos sido injertados en el olivo natural, que es Cristo Jesús. Pero no nos jactemos, no nos envanezcamos, seamos humildes. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Muchas veces, hermano, pecamos de vanidosos. Hay una vanidad espiritual. Nos creemos que somos muy espirituales, pero el Señor quiere que estemos preparados. Vayamos al libro de Mateo, hermano, para que usted vea lo que dice aquí. El libro de Mateo, en el capítulo 25, es en el verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino está preparado desde antes de la fundación del mundo. El Señor tiene establecido lo que hemos de heredar. Pero noten usted la separación. Dice que a uno separará a la derecha y a otro a la izquierda. Está viendo cómo dice la lectura. Dice que los separará. Y dice en el verso 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero o recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Está viendo usted cómo el Señor separa? Hay una separación, hermano. Y el Señor tiene que separar. No puede entrar al reino de los cielos un mezquino, un codicioso. La Escritura, hermano, es clara en esto. Miren lo que dice en Mateo 25, hay una hoja antes. Dice:
entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Escuchaba un pastor muy respetable contar la experiencia de un grupo de hombres que se hizo a la mar, unos pescadores. Dice que se fueron como 4 o 5 días a mar adentro a pescar, y cuando ellos regresaron, venían con frío, venían con hambre, pero uno de ellos tenía un catalejo, un largavista. Y ya cuando estaban cerca de la playa, dice: mira, en la playa está la esposa de Juan, también está la esposa de Fabián, también está la esposa de Blanca. Y Ramón dice: pero préstame a mí, no está mi esposa ahí, no me está esperando. Y cuando llegó a la playa, las esposas corrieron a sus esposos, y todas las recibieron con expectativa y mucho júbilo. Y hubo un momento de felicidad cuando ellos llegaron a la playa. Pero Ramón dice que se fue sin poder celebrar nada, se fue a su casa. Cuando llegó a la casa, la esposa de Ramón sale a recibirlo y le dice: mi amor, qué bueno que ya llegaste, te estaba esperando. Y Ramón dice: me estabas esperando, pero no estabas velando por mi llegada. ¿Entiende esto? Si no velamos, si no vigilamos, es verdad que todos estamos esperando, pero no estamos atentos. Imagínense ustedes la actitud de las esposas que estaban en la playa viendo el bote que ya venía. Ahí viene mi esposo. Pero qué desconsuelo para aquel que no estaba. Pobre Ramón, pobre Cristo Jesús, si no lo esperamos, amados hermanos. Él dirá: apartados de mí, no los conozco. ¿Estamos entendiendo, hermano? No se turbe vuestro corazón. Creed en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no los diría. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces tenemos dificultades, tenemos turbaciones, tenemos mucho dolor en el alma, pero el Señor está ahí como consolador para decirnos: espera, que lo mejor está por venir siempre. Lo mejor está por venir. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted puede reposar en el conocimiento de la palabra de Dios y decir: la palabra de Dios dice: todo lo que me pidiereis, yo te lo daré para que tu gozo sea cumplido. Entendemos que todo aquel que pide y cree que le hay, se le dará, porque al que pide se le da, y al que toca se le abre, y el que busca encuentra, y se le da pan al que come y semilla al que siembra. Porque el Señor es maravilloso, el Señor es bueno, el Señor quiere darnos contentamiento, pero tiene que haber un proceso
un proceso de cambio en nuestra vida, de actitudes, para que dejemos de ser murmuradores, para que dejemos de ser injuriosos, para que dejemos de atribuirle despropósitos a Dios. Mucha gente dice, es que a mí Dios no me escucha. Yo no sé por qué Dios me tiene así. Mejor pregúntese, ¿por qué es que yo estoy así? ¿Por qué? Cada quien tiene lo que se merece porque tenemos un Dios justo. Un Dios justo, amados hermanos. Y todas las cosas ayudan a bien, a los que le temen, a los que son llamados. Oh, qué maravilloso Señor, ese Señor que tiene que hacer un proceso que va a prepararnos para su propósito. El principal propósito de Dios es que usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna. Las bendiciones aquí en la tierra son solo las añadiduras. El reino de los cielos está aguardándonos, está esperándonos para que nosotros podamos disfrutar con Él por la eternidad. De tal forma que, hermanos, busque el reino de los cielos y su justicia primero. No busque la añadidura. Póngase de pie, amados hermanos. Oh, bendito Dios, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ella es viva y eficaz, Señor. Es más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas. Discierne las intenciones del corazón. Señor Padre, enséñanos. Disciplínanos. Haz como tú quieras, Señor, con nosotros. Porque siempre tú harás lo que es mejor en nuestra vida, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya siempre, Señor. Padre, Dios mío, enséñanos a doblegar nuestro carácter. Enséñanos, Señor, a doblegar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro ego, Señor. Porque tú eres el que tiene el control de todas las cosas, Señor. Padre, reconocemos, Señor, nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que pecamos contra ti, Señor. Contra ti hemos pecado. Perdona, Señor. Perdona, Señor, toda vanidad, todo ego, toda mentira, toda palabra deshonesta, todo despropósito que nosotros hayamos atribuido a ti, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nuestra vida, Señor. Oh Dios, bendice tu pueblo, Señor. Que tu pueblo pueda, Señor, ser renovado en el espíritu de su mente, Señor. Que podamos todos, Señor, conocer el verdadero propósito para el cual tú nos has traído, Señor, a tu casa, Señor. Que el reino de los cielos y su justicia sean una realidad en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en toda nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestros vecinos. Que el reino de los cielos venga, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, Dios mío. Que podamos nosotros ser luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.